Las transformaciones en el plano, las transformaciones geométricas en el plano cartesiano son como algunos cambios posicionales siguiendo ciertas reglas que yo le doy a una figura con coordenadas. No solo en el plano, porque realmente uno puede hacer esa transformación en distintas situaciones. Es algo que se maneja mucho, digamos, en la prueba saber de grado noveno. Se juega mucho en geometría con esos procesos de transformación, de tomar una misma figura, cambiarle la posición y uno tener que percibir cuál es el cambio. Si de pronto han visto ejercicios de razonamiento abstracto o análisis de la imagen, se juega mucho con la rotación, la traslación y la reflexión de las imágenes tridimensionales en el plano. Entonces es algo un poquito difícil de percibir una imagen tridimensional en un plano bidimensional. Cuando hablamos de procesos isométricos o de transformaciones isométricas, o isometría, es que la gráfica se mueve sin cambiar las dimensiones de las que estamos hablando. Entonces todo se hace respecto a cierta norma básica. En este caso estamos hablando de una reflexión. Entonces la definición de reflexión dice que ¿qué es? Es tomar y cambiar los puntos de una imagen respecto a un eje, teniendo en cuenta que la nueva imagen tenga la misma distancia de los puntos a ese eje y se mueva linealmente. Entonces, en este caso es sobre el eje Y. Entonces, como el punto A está a una unidad del eje Y, su reflejo debe estar a la misma unidad en el eje Y. Entonces cambia hacia el otro lado, pero entre más cercano al eje tiene que quedar. El punto B está a 3 unidades del eje Y. Entonces lo colocamos a 3 unidades y obtenemos la nueva coordenada. El punto C está a 7 unidades. ¿Cómo sé que está a 7? Porque el valorcito de la coordenada que define X, en este caso es el que me define la distancia al eje Y. Tiene que quedar en la misma secuencia. Y por último el D. Si se dan cuenta, una de las características que tiene al hacer este reflejo sobre uno de los ejes ordenados X o Y es que una de las parejas ordenadas sigue siendo igual. En este caso, Y sigue siendo la misma en ambos puntos. 6 y 6, 4 y 4, 2 y 2. Lo único que cambia es el valor de X. No importa la posición, yo la puedo reflejar. Lo común es que uno haga un reflejo sobre el eje Y, pero también puede hacer esa reflexión sobre el eje X. Esta es reflexión. Traslación o cambio de posición. Entonces lo que hago es a todos los ejes, siguiendo un vector, siguiendo una dirección y una longitud de cambio, moverlo cierto valor. Entonces para lo cual debo tener claro, una de las cosas que me dan cuando voy a hacer la traslación es un ángulo en el cual lo voy a cambiar. Entonces muévalo 5 unidades a tantos grados, entonces respecto al eje X, respecto al eje Y. Entonces en este caso, entonces yo tenía la posición, siguiendo la dirección del vector, todas las líneas se movieron una distancia, quedando dicho valor, cambiando sus coordenadas. En este caso lo estoy variando respecto al eje Y, podría ser, y en este caso sobre el eje X. Pero entonces en ese caso es necesario tener claridad sobre las características de X y Y para poderlo mover. Una de las cosas que queda clara en la traslación es que el cuerpo no cambia sus dimensiones. Y el de rotación es que a partir de un punto específico me piden que gire o mueva ciertos grados la figura. Más en este caso tenemos una pirámide y lo hacemos respecto a su vértice. Sobre este punto movemos toda la gráfica, la rotamos en un punto que es parte de la gráfica. Pero en este caso tomamos un punto externo.
Entonces en este caso estamos tomando el punto 0 y a partir de ahí vamos a rotar este triángulo, tantos ángulos, entonces los ángulos que me den y se hace el giro. Me tienen que dar la dirección del giro, a favor o en contra de las manecillas del reloj. Pero ese tipo de ejercicio no lo van a tener que hacer una prueba estándar. Pero lo que sí va a tener uno que hacer es identificar a partir de una secuencia de imágenes qué cambios está sufriendo una gráfica o una figura o lo que sea, no necesariamente tienen que ser figuras geométricas, y yo entender qué cambios pudo tener. Normalmente el tipo de preguntas de esa situación me hacen alusión a las dimensiones. Si yo hago este cambio posicional o le hice estos cambios a esta imagen, ¿qué variaciones sufrió en su área, en su perímetro? Son las características de la pregunta que les pueden hacer. Entonces, hasta luego, que les vaya muy bien.